Buenos días, licenciado, compañero. A mí me tocó exponer facultades de la Administración Tributaria. Mi nombre es Leonardo Andrés Vargas Mendoza. Punto 1. Son la ley que asigna en caso particular la obligación tributaria cuyo presupuesto de hecho carácter general se encuentra establecido en la ley. Facultades de la Administración Tributaria. En virtud la Constitución Política del Estado, el Código Tributario y demás leyes especiales de la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, y asimismo los actos de la Administración Tributaria podrán estar sometidos a la ley. Se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración en contrarios emergentes de los procesos que establece el Código Tributario. Los procesos penales tributarios son control de comprobación, verificación, fiscalización e investigación, determinación de tributos, recaudación, cálculo de la adecuada tributaria, ejecución de medidas precautorias previa de la autorización de la autoridad de componente, ejecución tributaria, concesión de prórroga y facilidades de pago, revisión extraordinaria de los actos administrativos conforme a lo establecido del artículo 145 del Código Tributario, sanción de contravenciones que no constituyan delito, designación de sustitutos responsables subsidiarios en los términos dispuesto por el Código Tributario, aplicar los montos mínimos establecidos mediante el reglamento a partir de los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes responsables a través de documentos bancarios como cheque, tarjeta de crédito y a cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia de respaldo hará presumir la inexistencia de la transición, prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo constituirse en el órgano técnico de la investigación de los delitos tributarios y promover como víctima a los procesos penales y tributarios. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Araceli Saavedra Llopet y vamos a seguir con el punto número 2 del tema: facultades, derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídica tributaria. El tema es derechos de los sujetos pasivos, pero comenzaremos hablando sobre los sujetos activos. El sujeto activo es un ente recaudador de los tributos o impuestos que se hace llamar fisco o hacienda. ¿Ya? Un ejemplo podría ser el gobierno. Luego tenemos el sujeto pasivo, quien es una persona jurídica que hace frente al pago de una obligación tributaria y es una persona obligada al cumplimiento de estas mismas. Puede ser como contribuyente o como responsable. Luego tenemos lo que es los sujetos pasivos, se dividen en contribuyente y responsable, como lo habíamos dicho anteriormente. El contribuyente, el obligado que realiza el hecho imponible. Esto quiere decir que el contribuyente es aquella persona física o jurídica en la que recae el pago del impuesto o tributo. El contribuyente está obligado a cumplir y a hacer cumplir las obligaciones tributarias. El contribuyente tiene como objetivo pagar los impuestos a la hacienda pública para financiar al Estado. Hagamos de cuenta que la hacienda pública es un conjunto de bienes y riquezas de una persona. Ahora el responsable vendría a ser un sujeto que por imposición legal y en lugar del contribuyente está obligado a cumplir las prestaciones formales y materiales de la obligación tributaria. Luego seguimos con
¿Qué diferencia hay entre el contribuyente y el sujeto pasivo? La diferencia es que el contribuyente es llamado a soportar el tributo sobre su capacidad económica, mientras que el sujeto pasivo es el deudor del tributo. No olvidemos que el contribuyente y el sujeto pasivo son la misma persona. Para aclarar un poco más lo que acabo de explicar, voy a darle un pequeño ejemplo. Hagamos de cuenta que el sujeto pasivo es una empresa que vende el producto, mientras que el contribuyente es el consumidor final del producto y es el que paga el impuesto, ¿ya? Ahora vamos a lo que es el tema derecho de los sujetos pasivos. Se dice que los sujetos pasivos no conocen sus derechos, sus deberes y sus obligaciones, y por ello es que tienen muchos inconvenientes como ser multas o sanciones o caídas. Por ello es que se constituyen estos derechos del sujeto pasivo, que son los siguientes: al ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, tienen el derecho a que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos. El sujeto pasivo también tiene el derecho a solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas, como también derecho a la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la administración. Eso sería por el día de hoy la parte 2, que son los derechos del sujeto pasivo. Muchas gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo le voy a exponer las obligaciones de los sujetos pasivos. El sujeto pasivo. Los sujetos pasivos están obligados a tener los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente a: número 1. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto. Número 2. Solicitar de la administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan. Número 3. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones ajustadas a lo que se determine reglamentariamente. Número 4. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables. Número 5. Presentar periódicamente o a requerimiento de la administración información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas. Número 6. Presentar las declaraciones, liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante. Número 7. Nombrar un representante a efectos de cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley, cuando se trate de sujeto pasivo no establecido en la comunidad, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla, en un estado en el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos en la comunidad. Ámbito de las obligaciones. En el ámbito de las obligaciones fiscales y pago de impuestos, el sujeto pasivo es aquella persona sobre la cual recae la obligación de pagar los impuestos. Como decir, el licenciado va y saca un préstamo y yo voy como un sujeto pasivo y a mí es el que recae toda la deuda, como yo fuera un representante de él. Cuando hablamos de impuestos y sobre quién tiene que hacerse cargo de las obligaciones tributarias de un determinado impuesto arroja, es muy habitual confundir los términos de contribuyente y sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? Es la persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Esta figura es el deudor frente a Hacienda, ya que se ha generado en el hecho económico por el que surge la obligación del pago del impuesto. Es casi el mismo ejemplo que dije hace rato con el licenciado, al que recae toda
todo el peso del pago. Siguiendo con el tema, ¿qué es el contribuyente? Por otro lado, el contribuyente es la persona física o jurídica llamada a soportar la carga del impuesto, ya que es el titular de la capacidad económica que dé lugar a la generación del propio impuesto. El contribuyente es la persona que pone la plata o que está dando como la idea para sacar el préstamo o lo que sea que vaya a recaer sobre el sujeto pasivo. ¿Cómo se clasifican los sujetos pasivos? Punto 1. Sujetos pasivos por deudas propias con responsabilidad directa. Se clasifican así cuando el deudor directo del tributo lo traslada a otro por medio de una herencia, legado o donación, y si se trata de personas morales, las que subsiste o se crea función. Punto 2. Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. Estos se presentan cuando la persona puede disponer libremente no únicamente de sus bienes, sino también de los terceros. La ley designa como responsable directo a quien tiene esa facultad, aunque el hecho generador lo haya realizado el tercero, pues por la disponibilidad de los bienes podrá cubrir el adeudo total. Tercer punto, sujetos pasivos en parte por deuda propia, en parte por deuda ajena, con responsabilidad parcialmente directa y parte parcialmente solidaria. Como ejemplo se encuentran los copropietarios y coheredores. Es posible que a ambos se les exija un total adeudo y no solo la parte que les corresponde. Es decir, que a estos sujetos le van a pedir todas las deudas y papeles que hayan podido sacar en el transcurso del préstamo o lo que vayan a hacer con el sujeto pasivo y el contribuyente. Sujeto pasivo por deuda ajena con responsabilidad sustituta. Estos se presentan en caso de los sustitutos legales, del deudor directo, ya sea voluntario o por misterio de ley, a quienes se presentan su derecho a repetir contra el deudor directo. Punto 4. Sujetos pasivos por deuda con menor responsabilidad solidaria. Como ejemplo están los funcionarios públicos, a quienes la ley le impone solo ciertas obligaciones. Eso sería todo el tema, licenciado. Muchas gracias y gracias por su atención a todos. Muy buenos días.